Hay algo que casi nadie te ha contado sobre las plagas de Egipto. Imagina ser sacerdote de Hapi, el dios más poderoso del mundo conocido, y despertar una mañana y ver que tu dios se ha convertido en sangre. Eso no fue accidente. Eso no fue coincidencia. Adonai no envió 10 plagas. Envió 10 derrotas, una por cada dios de Egipto, una por cada mentira que ese pueblo había creído por generaciones. Y antes de que termine este video, vas a entender algo sobre el Éxodo que va a cambiar completamente la manera en que lees esta historia. Porque lo que ocurrió en Egipto no fue solo la liberación de un pueblo, fue la declaración más poderosa de la historia, que no hay ningún Dios, ningún poder, ningún sistema de creencias que pueda mantenerse en pie cuando el Creador de todo decide actuar. Y en esta tercera plaga del episodio 2, Adonai apuntó directamente al corazón de algo que Egipto consideraba sagrado: la salud, la medicina, el poder de sanar. Para entender la sexta plaga, hay que conocer a Sekhmet. Sekhmet era la diosa de la guerra, pero también la diosa de la medicina y la sanidad, representada con cabeza de leona, feroz, poderosa, temida y respetada a la vez. Era la diosa que podía enviar enfermedades, pero también la única que podía curarlas. Sus sacerdotes eran los médicos de Egipto, los sanadores del pueblo, los que tenían el conocimiento de los remedios y los rituales de sanidad. Y cada enfermedad en Egipto era atribuida a Sekhmet, y cada sanidad también, porque el que controla la enfermedad controla todo. Y Adonai atacó exactamente ahí. Éxodo 9, 8 al 10 dice que Adonai habló a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza del horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y produjo sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, polvo de un horno. Gesto simple, resultado devastador: úlceras que cubrieron los cuerpos de los egipcios, sarpullido doloroso que no cedía. No había remedio, no había ritual que lo quitara, no había sacerdote de Sekhmet con poder suficiente para sanar lo que Adonai había enviado. Y Éxodo 9:11 registra algo que es profundamente significativo. Y los magos no podían estar delante de Moisés, porque había sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Los magos, los mismos que en las primeras plagas habían intentado imitar los milagros de Adonai, los mismos que habían convertido agua en sangre, los mismos que habían traído ranas, ahora estaban cubiertos de úlceras. No podían ni estar de pie delante de Moisés. La resistencia mágica de Egipto había colapsado completamente. Y Éxodo 9:12 añade la frase que se repite en cada plaga, pero que aquí cobra un peso especial: pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, como Adonai lo había dicho a Moisés. El corazón de Faraón endureciéndose, incluso con úlceras en su propio cuerpo, incluso con sus propios magos caídos, incluso con la evidencia más personal y física posible del poder de Adonai. Y eso revela algo sobre el endurecimiento del corazón que ninguna circunstancia externa puede cambiar, que un corazón que decide no ceder puede resistir incluso cuando su propio cuerpo está cubierto de la evidencia del juicio, que el problema de Faraón nunca fue falta de evidencia, fue soberbia que prefería el dolor antes que la rendición. Y Sekhmet, la gran sanadora, no pudo hacer nada. Sus sacerdotes estaban cubiertos de las mismas úlceras que todos los demás. Su poder de sanar era completamente ficticio delante del Adonai, que controla la salud y la enfermedad. Y el Salmo 78:50
lo describe con fuerza. Aplanó camino a su furor. No eximió sus almas de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Y Deuteronomio 28:27 muestra que este tipo de juicio era parte del lenguaje del pacto. Adonai te herirá con la úlcera de Egipto. La úlcera de Egipto. Un mal específico, un juicio específico, vinculado directamente a la resistencia al señorío de Adonai. Y en el libro del Apocalipsis, esta plaga reaparece. Apocalipsis 16:2 dice: y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Las mismas úlceras, el mismo patrón, el mismo Dios juzgando a los que se niegan a rendirse. Porque la historia de las plagas no terminó en Egipto. Es el patrón eterno del juicio de Adonai sobre todo sistema que se opone a él. Y cuando llegamos a Yeshua, la conexión es poderosa. Lucas 13:10 al 13 dice que Yeshua estaba enseñando en la sinagoga en día de reposo. Y había allí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hacía 18 años. Y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Elohim. Sekhmet prometía sanar. No podía sanar las úlceras que Adonai envió, pero Yeshua sanó a una mujer que llevaba 18 años encorvada, con una sola palabra, con un solo toque, no con rituales, no con cenizas, no con ofrendas a una diosa, con autoridad, con la autoridad del mismo Elohim que envió las úlceras sobre Egipto, ahora revelada en la sanidad. El que puede enviar la enfermedad, también puede quitarla. Y lo que Sekhmet prometía, Yeshua lo cumple, no como diosa, sino como el Señor viviente que sana cuerpos y almas. Y aquí está la pregunta que Sekhmet le hace a cada corazón hoy. ¿En quién confías para tu sanidad? No solo la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, la sanidad de las cosas que llevas años cargando encorvado. Porque Sekhmet prometía sanar, y sus sacerdotes terminaron cubiertos de úlceras. Pero hay uno que no hace promesas vacías. Hay uno cuya palabra tiene el poder del Creador detrás. El mismo que envió el polvo del horno sobre Egipto, tendió su mano sobre una mujer encorvada y la liberó en un instante. Y esa misma mano sigue tendida hoy. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Y si esta verdad llegó a tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra: Sekhmet. Y con eso me dices que llegó. Aquí vemos algo que el alma necesita examinar con honestidad. Sekhmet representaba el control sobre la salud, y eso sigue siendo uno de los ídolos más poderosos de la humanidad. La ilusión de control sobre el cuerpo, la creencia de que la ciencia o la medicina o algún sistema puede garantizar la salud. Y no es que la medicina sea mala, es que cuando se convierte en el fundamento de la confianza, en lugar de ser una herramienta en las manos de Adonai, se convierte en un ídolo. Y los ídolos de salud caen igual que Sekhmet, cubiertos de úlceras, sin respuesta, sin poder real. Y la lección de esta plaga para hoy es que solo hay uno que tiene autoridad real sobre la salud y la enfermedad, no como concepto teológico abstracto, como realidad práctica y personal. El que envió las úlceras sobre Egipto y sanó a la mujer encorvada con una palabra, sigue siendo el mismo hoy. Y eso merece confianza real, no como último recurso, como primera fuente. Hay algo que casi nadie te ha contado sobre las plagas de Egipto. Imagina ser sacerdote de Hapi, el dios más poderoso del mundo conocido, y despertar una mañana y ver que tu Dios se ha convertido en sangre. Eso no fue accidente.
Eso no fue coincidencia. Adonai no envió 10 plagas, envió 10 derrotas, una por cada dios de Egipto, una por cada mentira que ese pueblo había creído por generaciones. Y antes de que termine este video, vas a entender algo sobre el Éxodo que va a cambiar completamente la manera en que lees esta historia. Porque lo que ocurrió en Egipto no fue solo la liberación de un pueblo, fue la declaración más poderosa de la historia, que no hay ningún Dios, ningún poder, ningún sistema de creencias que pueda mantenerse en pie cuando el Creador de todo decide actuar. Los dioses del agua cayeron, los dioses de los animales cayeron, los dioses de la sanidad cayeron, y ahora Adonai apuntó hacia arriba, hacia el cielo mismo, hacia los dioses que controlaban lo que nadie podía controlar. Para entender la séptima plaga, hay que conocer a Nut. Nut era la diosa del cielo, representada como una mujer extendida sobre la tierra, con el cuerpo formando la bóveda celeste. Las estrellas eran decoraciones en su cuerpo. El sol viajaba por ella cada día. La lluvia era el agua que ella liberaba. Los truenos eran su voz. El cielo entero era su dominio. Y los egipcios creían que Nut protegía la tierra debajo de ella, que era la madre que cubría y guardaba a todo Egipto. Y Adonai atacó exactamente ese dominio. Éxodo 9:13 al 18. Dice que Adonai habló a Moisés: «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y dile, así ha dicho Adonai, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez yo enviaré todas mis plagas a tu corazón, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, para que conozcas que no hay otro como yo en toda la tierra. No hay otro como yo en toda la tierra». Esa frase es la declaración más directa de todo el Éxodo. No es solo una advertencia de plaga, es la razón de todas las plagas, para que toda la tierra sepa que no hay otro como Adonai. Y continuó: «He aquí que mañana a estas horas haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora». Granizo del cielo, del dominio de Nut, del territorio que ella supuestamente controlaba. Y Éxodo 9:20 al 21 revela algo que cambia la perspectiva de toda la historia. El que tuvo temor de la palabra de Adonai, de entre los siervos de Faraón, hizo huir sus siervos y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Adonai, dejó sus siervos y su ganado en el campo. Había egipcios que creyeron, que escucharon la advertencia, que actuaron sobre ella, y fueron protegidos, no porque fueran hebreos, sino porque creyeron la palabra de Adonai. Y los que no creyeron, perdieron lo que dejaron expuesto, y llegó el granizo. Éxodo 9:23 al 25 dice que Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Adonai hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Adonai hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y el granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Y el granizo destruyó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. El cielo mismo se convirtió en arma. El dominio de Nut se volvió contra sus propios devotos. La madre que supuestamente cubría y protegía a Egipto envió granizo mezclado con fuego sobre su propio territorio. Y el Salmo 78:47 lo describe con detalles específicos. Destruyó sus viñas con granizo y sus higuerales con escarcha. Y el Salmo 105:32 añade: les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. No lluvia ordinaria, granizo que destruyó cosechas enteras, fuego mezclado con granizo, un fenómeno completamente sobrenatural.
un juicio que ningún dios del cielo egipcio podía haber enviado y que ninguno pudo detener. Y Éxodo 9, 27 al 28 dice que Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «He pecado esta vez, Adonai es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Orad a Adonai para que cesen los truenos de Elohim y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más». La confesión más clara que Faraón había hecho hasta ese momento. He pecado, Adonai es justo, y yo soy impío. Pero Éxodo 9, 34 al 35 registra lo que ocurrió cuando el granizo cesó. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, volvió a pecar, y endureció su corazón él y sus siervos. La confesión fue real en el momento del dolor y falsa en el momento del alivio. Y eso revela algo sobre el corazón humano que sigue siendo verdad hoy. Que es posible confesar en el dolor y retractarse en la comodidad. Que el arrepentimiento que solo dura mientras dura la presión no es arrepentimiento verdadero. Es alivio disfrazado de rendición. Y cuando llegamos a Yeshua, el granizo habla de algo poderoso, porque Apocalipsis 8:7 muestra que en el juicio final, el primer ángel toca su trompeta y se produce granizo y fuego mezclados con sangre. El mismo patrón, el mismo juicio. Pero también hay algo que Yeshua dijo en Mateo 5:45. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. El mismo Elohim que envió granizo destructivo sobre los que rechazaron su palabra, hace llover bendición sobre los que la reciben. El cielo no es neutral. El dominio de lo que está arriba no pertenece a Nut, pertenece al creador de Nut, y ese creador decide qué envía desde arriba, según la respuesta del corazón. Aquí vemos algo que el alma necesita recibir con honestidad. Había egipcios que creyeron la advertencia, que escucharon la palabra de Adonai y actuaron sobre ella, y fueron protegidos. No eran hebreos, no tenían el pacto de Israel, pero creyeron, y eso fue suficiente para que la cobertura de Adonai llegara hasta ellos, porque la misericordia de Adonai no tiene fronteras étnicas. Nunca las tuvo. Y la tragedia de Faraón no fue que Adonai lo rechazó, fue que Faraón se rechazó a sí mismo de la cobertura de Adonai. Una y otra vez, cada vez que el dolor cedía, cada vez que el granizo paraba, cada vez que el alivio llegaba, su corazón volvía a endurecerse, y eso sigue siendo la advertencia más urgente de esta historia, que el arrepentimiento que solo dura mientras dura la presión, no produce transformación real, solo produce un ciclo de dolor y endurecimiento que se repite hasta que ya no hay vuelta atrás. Y la invitación de Adonai sigue siendo la misma hoy. No esperes a que el granizo llegue para creer. Cree ahora, actúa ahora, pon a los tuyos en cubierto ahora, porque la palabra de Adonai sigue siendo tan confiable hoy como lo fue el día que detuvo el granizo en Gosén. Sekhmet prometía sanar, y sus sacerdotes terminaron cubiertos de úlceras, incapaces de pararse. Nut prometía cubrir y proteger a Egipto desde el cielo, y el cielo mismo se convirtió en arma contra su propio pueblo. 2 dioses más, 2 promesas más, 2 derrotas más, y Faraón, con úlceras en su cuerpo, con granizo destruyendo sus campos, con el cielo que supuestamente le pertenecía enviando fuego sobre su tierra, confesó: he pecado, Adonai es justo, yo soy impío. Palabras correctas, en el momento equivocado, porque cuando el granizo cesó, cuando el dolor pasó, cuando el alivio llegó, Faraón endureció su corazón otra vez. Y eso es lo más devastador de toda esta historia. No que Faraón nunca vio las señales, las vio todas.
no que nunca sintió el peso del juicio, lo sintió en su propia carne, no que nunca pronunció las palabras correctas, las pronunció. El problema de Faraón fue que el arrepentimiento que solo dura mientras dura el dolor, no es arrepentimiento real, es alivio disfrazado de rendición, y el corazón que aprende a ceder solo cuando duele y a endurecer cuando el dolor pasa, se va volviendo cada vez más duro, hasta que llega un punto donde ya no puede ablandarse, y eso sigue siendo una de las advertencias más urgentes de toda la Escritura, para cualquier corazón que está postergando su rendición a Adonai. No esperes a que el granizo llegue para creer. No esperes a que las úlceras cubran tu cuerpo para confesar, porque hay algo que Faraón nunca entendió, que rendirse a Adonai no es perder, es la única manera de ganar de verdad, que el Dios que parecía enemigo de Faraón era el único que podía salvarlo, y los dioses que prometían protegerlo lo dejaron solo en cada plaga. Sekhmet no pudo sanar, Nut no pudo proteger, y todavía faltan más dioses por caer, porque Adonai no había terminado. En el próximo episodio, los dioses más temidos del panteón egipcio serán confrontados. Shu, el dios del aire; Ra, el dios del sol, el dios que Faraón mismo representaba en la tierra; y Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, el que supuestamente tenía el poder sobre la vida y la muerte. Y ese último enfrentamiento va a ser el más devastador de todos. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y escribe en los comentarios el nombre del dios que más te impactó en este video, Sekhmet o Nut, porque esta serie todavía no ha terminado. Y los dioses más grandes todavía están por caer. Adonai te bendiga. Se desmoronan bajo el peso de una verdad antigua. Esos rostros tallados en la mentira pierden su aliento de piedra. El silencio de la catedral ya no pertenece a los mudos maderos, ni a los metales que pretendieron habitar un trono de nubes. Se quiebra el cetro del engaño, mientras el polvo reclama su corona. Rey de la aurora invicta sobre las ruinas de los falsos nombres, tu voz es el rayo que atraviesa la ceguera de los templos vacíos. Caen las efigies y se apaga el incienso de la vanagloria. Proclamamos tu imperio de fuego donde solo habita la transparencia. Victoria absoluta tallada en la luz que no conoce el ocaso. Se levanta como un sol que no pide permiso. Atrás quedaron las procesiones.